San Martín de Porres, conocido por muchos como el médico de Dios, se destacó no solo por su dedicación y habilidades en la medicina, sino también por su inmenso amor y compasión por los necesitados. Nacido en Lima, Perú, en 1579, Martín creció en un entorno de gran pobreza, pero eso no le impidió convertirse en una figura de renombre por su santidad y sus dones milagrosos. Desde muy joven, Fray Martín mostró un interés especial por el bienestar de los demás, algo que se manifestó plenamente en su vida adulta como miembro de la Orden de los Dominicos. Fray Martín era una figura muy querida, tanto por las altas autoridades como por los más humildes ciudadanos. Su humildad y caridad eran evidentes en cada acción que realizaba. A lo largo de su vida se le conoció por su labor incansable como enfermero en el convento de Santo Domingo, donde brindaba atención médica a todos, sin distinción de clase o raza. Martín era un verdadero médico del cuerpo y del alma, y su dedicación le ganó el amor y respeto de aquellos que lo conocieron. El título de Padre de los Pobres fue otorgado a Fray Martín por su entrega y cuidado incondicional, un reflejo de su profunda empatía y compasión. El padre Gonzalo García recordó muchas ocasiones en las que vio a Fray Martín entrar por la portería falsa del convento, trayendo consigo a hombres gravemente heridos. Estas personas, muchas veces con heridas penetrantes y mortales, recibían de Fray Martín un tratamiento que consistía en la aplicación de un sencillo remedio y la señal de la Santa Cruz. Sin ningún otro tipo de intervención, estos pacientes se recuperaban en pocos días. Este don de sanación hizo que muchos creyeran que Martín era un instrumento directo de la gracia divina. Más allá de su trabajo en el convento, Fray Martín también se destacaba por sus visitas a las comunidades de esclavos negros en las afueras de Lima. Llamaba cariñosamente tíos a los esclavos, mostrando un profundo respeto y cariño hacia ellos. Con una caja de ungüentos y trapos, Fray Martín se dirigía a estas comunidades, donde era recibido con gran reverencia. Cada vez que llegaba, los esclavos salían a su encuentro con diversas dolencias, algunos con llagas, otros con heridas abiertas y otros con dolores que llevaban mucho tiempo soportando. Martín, con su toque compasivo y sus simples remedios, lograba aliviar sus sufrimientos. No solo les proporcionaba curaciones físicas, sino que también les ofrecía guía espiritual, reprendiéndolos por sus vicios y alentándolos a seguir un camino de rectitud y fe. Fray Francisco de Santa Fe destaca la dedicación de Fray Martín en enseñar la doctrina cristiana a los negros e indígenas que vivían en las haciendas del convento. Martín no se limitaba a tratar sus enfermedades, se preocupaba profundamente por su bienestar espiritual. Les enseñaba sobre la fe de Jesucristo, instándolos a seguir los mandamientos de Dios y a vivir en amor y armonía con sus prójimos. Esta labor misionera era crucial en una época donde la esclavitud y la discriminación racial eran comunes, y Fray Martín se erigió como un defensor de los derechos y la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su origen. Un relato notable es el del comerciante de Lima, amigo de Fray Martín, que cayó gravemente enfermo mientras estaba en México. Recordando cómo Fray Martín lo había curado previamente, el comerciante, desesperado, lo invocó. Sorprendentemente, Fray Martín apareció ante él, asegurándole que no moriría de esa enfermedad. Esta experiencia de bilocación,
La capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo dejó a todos asombrados, especialmente cuando se confirmó que Fray Martín nunca había dejado Lima en ese momento. Otra historia similar ocurrió con un amigo de Fray Martín en Panamá, quien también fue sanado milagrosamente a pesar de la distancia. Fray Antonio José Pastrana contó que, según varios testimonios, Fray Martín había aparecido en lugares tan lejanos como Bayona, Francia, donde fundó un hospital para cristianos cautivos, y en Japón, donde consoló a nuevos convertidos. Estas historias de bilocación y milagros reforzaron la creencia de que Fray Martín poseía dones sobrenaturales y era un verdadero instrumento de la obra divina. En una ocasión, en la hacienda de Limatambo, el padre Alonso de Arenas presenció un evento extraordinario. Unas yeguas chúcaras que se usaban para trillar trigo se habían escapado saltando una tapia. Fray Martín, con una agilidad asombrosa, corrió tras ellas y las trajo de vuelta. Este episodio llevó al padre Alonso a creer firmemente que Fray Martín poseía un don especial de agilidad, otorgado por Dios para ayudarle en sus tareas. Doña Catalina Ramírez relató una experiencia en la que su esposo, Rodrigo Meléndez, estaba gravemente enfermo en una celda del convento. A pesar de que la puerta estaba cerrada con llave, Fray Martín apareció con agua caliente para darle un baño, aliviando así su sufrimiento. Nadie sabía cómo había entrado, lo que añadió un elemento milagroso a la historia. Este tipo de apariciones misteriosas y curaciones se repitieron a lo largo de la vida de Fray Martín, aumentando su fama como un hombre de Dios con poderes milagrosos. El padre Andrés Martín fue otro beneficiario de los dones curativos de Fray Martín. Andrés estaba al borde de la muerte debido a una fiebre terciana, una enfermedad grave en esa época. Fray Martín le aconsejó que se bañara en una pila de agua en el convento, asegurándole que eso lo curaría. Aunque escéptico, Andrés siguió el consejo y después de un breve periodo de parálisis, se recuperó completamente, sorprendiendo a todos con su recuperación. El capitán Juan de Guarnido también experimentó el poder curativo de Fray Martín. Sufría de una inflamación severa en su pierna y pie, acompañada de dolorosos granos. Fray Martín, utilizando solo saliva y una señal de la cruz, curó la inflamación, dejando al capitán libre de dolor y enfermedad. Similarmente, una esclava llamada Francisca contó cómo Fray Martín salvó la vida de un hombre gravemente herido, cuyas entrañas estaban expuestas. Utilizando vino y romero, Martín lavó y trató la herida, y en pocos días el hombre estaba completamente curado. Monseñor don Feliciano de Vega, obispo de La Paz y luego arzobispo de México, fue otro testigo de los milagros de Fray Martín. Gravemente enfermo y desahuciado por los médicos, Feliciano pidió que Fray Martín lo visitara. Al tocar la mano de Martín en el lugar del dolor, sintió un alivio inmediato. La recuperación fue tan sorprendente que los médicos, que habían perdido toda esperanza, quedaron asombrados. Uno de los milagros más espectaculares atribuidos a Fray Martín fue la resurrección de un hermano lego en el convento. El padre Fernando Aragonés narró cómo, tras ser declarado muerto, el hermano fue resucitado por Fray Martín, quien, después de una oración, lo llamó 3 veces por su nombre, devolviéndolo a la vida. Este evento, entre otros, solidificó la reputación de Fray Martín como un hombre con el don divino de la sanación. Fray Martín siempre atribuía sus éxitos en la curación al poder de Dios.
nunca buscando reconocimiento personal. Prefería usar remedios simples como agua caliente, ungüentos o incluso tierra para que la gente creyera que era el tratamiento el que curaba y no sus habilidades personales. A menudo decía, yo te curo y Dios te sane, subrayando que él solo era un instrumento de la voluntad divina. Después de la muerte de Fray Martín, sus milagros no cesaron. Doña Isabel de Astorga fue curada de una fiebre severa tras usar una túnica que había pertenecido a Fray Martín. Juan, un criollo negro libre, se recuperó de una fiebre intensa después de beber un poco de tierra de la tumba de Fray Martín, enviado por un hermano lego del convento. El padre Antonio Gutiérrez, quien había recibido una profecía de Fray Martín de que le sería más útil después de su muerte, fue curado de una grave enfermedad tras soñar con el fraile y la Virgen María. El padre Cipriano de Medina sufrió una enfermedad dolorosa en los brazos y piernas, pero tras recibir el rosario de Fray Martín y encomendarse a él, vio al fraile en una visión y fue curado. Similarmente, doña Isabel Ortiz de Torres y doña María Beltrán narraron milagrosas recuperaciones tras encomendarse a Fray Martín o usar reliquias asociadas a él. Catalina de Porras, sobrina de Fray Martín, relató cómo dos religiosos que visitaban su casa contaron la historia de una mujer en Arequipa que, al ponerse una carta escrita por Fray Martín sobre el vientre, tuvo un parto milagroso sin complicaciones. Este y muchos otros testimonios destacan la continua influencia de Fray Martín, incluso después de su muerte, y su reputación como un santo capaz de interceder y realizar milagros. San Martín de Porres, también conocido como Martín el Bueno, es recordado no solo por su compasión y capacidad de perdonar, sino también por su dedicación incansable a los más marginados de la sociedad. Su vida es un testimonio del poder de la fe y la caridad, y su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Hoy San Martín es venerado no solo en Perú, sino en muchos países, y su intercesión es buscada por quienes enfrentan enfermedades, pobreza y otros desafíos. San Martín de Porres, ruega por nosotros.